tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Agradezco infinitamente su compañía y sobre todo agradecido con todos y cada uno de ustedes por sus mensajes, sus comentarios, sus cartas incluso que hemos recibido ya por este programa. Les agradezco de verdad todo que estén en contacto con nosotros, de verdad se los agradezco infinitamente. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos a través también en la señal de valoraradio.org y también este programa tiene su transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Soldados de Dios-Valora Radio. Sean ustedes bienvenidos. También no se olviden de que estamos también en el WhatsApp, ya tenemos manera de comunicarnos vía WhatsApp, ¿sí? El tema de hoy es un tema importantísimo, un tema que a nosotros los mexicanos nos da mucho orgullo, pero también nos da mucho dolor. Es el tema de la guerra cristera. La guerra cristera, pues, como su nombre lo dice, fue un enfrentamiento, es una verdadera guerra formal, con todos sus sentidos, entre los fieles católicos y el gobierno mexicano. Fue una guerra impresionante en el sentido de que fue la fe y el celo religioso de esta comunidad mexicana lo que llevó a muchas personas, a miles de personas, a tomar las armas para defender su derecho de vivir su fe de una manera digna y de una manera libre. Por lo tanto, quise hacer este programa para darle el honor a estas personas que en muchos se ha olvidado, ¿sí? Los libros de historia casi no hablan de este tema, es un tema prácticamente olvidado en las escuelas y creo que debemos de retomarlo, debemos de darle un sentido a este tema porque también forma parte de nuestra propia construcción cultural actual del católico, ¿no? Y sobre todo debemos darnos cuenta que nosotros, con el deseo de defender la fe, somos capaces de tomar las armas en un momento dado y defender nuestro derecho a vivir la fe de una manera digna, libre y sobre todo tener acceso a los sacramentos, porque sabemos que los sacramentos son lo que nos da la vida eterna, ¿sí? Este conflicto duró casi 3 años, duró un poco más, pero la lucha armada como tal duró 3 años, desde junio de 1926 a julio de 1929, aunque se prolongó casi una década más, pero sin haber ya un enfrentamiento formal militar. Pero fue una lucha muy fuerte, encarnizada totalmente, y que debemos de conocerla. Obviamente platicaremos de ella de una manera muy general. No podemos entrar en detalles de todos y cada uno de los eventos que sucedieron durante todos estos 3 años, pero me interesa mucho conocer todos los antecedentes de todo este conflicto que realmente rompió mucho la armonía de la sociedad mexicana a finales de los años 20 del siglo pasado. Fue un verdadero levantamiento armado, hay que decirlo con toda naturalidad. Fue una verdadera guerra en todos sus sentidos, ¿sí? Y voy a hablar un poquito de los antecedentes de todo esto, ¿sí? Lo primero es que hay que decir es que desde el siglo XIX, con las leyes de reforma promulgadas principalmente por Benito Juárez, en la cual eran abiertamente anticatólicas y anticlericales, en las cuales retiraban los derechos a los sacerdotes y retiraban propiedades a la iglesia, el sentimiento anticatólico fue creciendo por parte del gobierno y se fue, ¿cómo se puede decir? Fue creciendo ahí una semilla de rencor, por decirlo así, o de una gran disconformidad con el gobierno por parte de los católicos. La iglesia siempre se mantuvo expectante de buscar las herramientas pacíficas para resolver todos estos conflictos. Sin embargo, unos años después, terminada la Revolución Mexicana, depuesto el general Victoriano Huerta del poder, cuando sube al poder Venustiano Carranza, y se formula la nueva Constitución de 1917, no solo se mantiene anticlerical, sino que se hace incluso un poco más anticlerical que la de 1857. ¿Sí? La Constitución de 1917 era abiertamente antirreligiosa, era abiertamente marxista, abiertamente atea. Esto fue mermando las relaciones entre el Estado y la Iglesia, obviamente. Las leyes que estaban contenidas en eso, más bien los artículos anticlericales de estas leyes no se aplicaban realmente, ¿sí? La ley era anticlerical, pero el gobierno fue cuidadoso de no aplicarlas en su totalidad. Eso permitió una vivencia en la sociedad mexicana en la cual la iglesia podía seguir realizando su labor, aunque
hay que decirlo así, estaba en la ilegalidad. Pero el gobierno no aplicaba estas leyes, las dejaba pasar estos asuntos. Pero fue con el gobierno del general Plutarco Elías Calles, cuando a este señor se le ocurre no solo poner en práctica estas leyes anticlericales de la Constitución de 1917, sino que además las fortalece y las hace más drásticas a través de una promulgación presidencial que se es llamada como la Ley de Calles, ¿sí? Esto fue en junio de 1926. Obviamente ya se venía fraguando en el gobierno la promulgación de estas leyes y la iglesia ya estaba avisada de estos eventos, ¿no? Y entonces estuvieron en fuertes procesos de negociación para evitar que se promulgaran estas leyes, las famosas leyes de Calles. Bueno, en este lapso, en estos periodos de tiempo, hubo un momento en que la iglesia vivió de cierta paz, y fue durante los gobiernos del general Porfirio Díaz, que fue derrocado por la Revolución Mexicana en 1911. El gobierno que entra después de la revolución y que culmina con la ley Calles fue creciendo en un sentido antirreligioso, obviamente llenos y cargados de las leyes liberales del siglo pasado. ¿Sí? Muy bien. Este problema se encrudece a mediados de 1926. El presidente Calles promulga sus leyes, las leyes de Calles que se le llaman, y básicamente contenían los siguientes puntos, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo 3 de la Constitución se obligaba que todo el país se viviera una educación laica, por lo tanto todas las escuelas católicas fueron cerradas. El artículo 5 prohibía las órdenes monásticas, por lo tanto todos los religiosos, sean o no sean sacerdotes, debían de deponer los hábitos y vivir su vida religiosa en la clandestinidad. El artículo 24 prohibía toda expresión de culto en las calles, ¿sí? Es decir, fuera de los templos. Eso significaba que incluso una mujer, por ejemplo, una religiosa, no podía portar su hábito en la calle. Su hábito solo lo podía usar dentro de su convento o solo dentro del templo. Igual los sacerdotes, si veían un sacerdote con sotana en la calle, era automáticamente arrestado y multado. ¿Sí? El artículo 27 que prohibía las propiedades de la iglesia. A la iglesia le fueron arrancados todos los bienes, los pocos que les dejó la ley de 1857, los pocos bienes que aún conservaban, también les fueron retirados. Y también estaba el artículo 130. Este artículo retiraba todos los derechos civiles a los sacerdotes y a los religiosos. No podían votar, no tenían libertad de expresión, no tenían derecho como les digo, a vestir hábitos en público, no tenían derecho a hacer ningún tipo de ayuda espiritual en zonas públicas. Básicamente estaban restringidos directamente al pueblo, al templo, perdón. Con la promulgación de la ley de Calles, esto se recrudece, o sea, se aplican estas leyes y aparte se recrudecen, ¿sí? Por lo tanto, esto desemboca en fuertes conflictos ya con la iglesia. Incluso había en estados, por ejemplo, creo que fue en Tabasco, donde el gobernador promulgó una ley en la cual obligaba a los sacerdotes a estar casados para poder ejercer su ministerio, ¿sí? Algo que la iglesia por disciplina decía que debían de ser célibes, ¿no? O sea, era unas leyes abiertamente anticlericales. Buscaban destruir a la iglesia. Con el advenimiento de Calles, la promulgación de sus leyes que encrudecían toda la aplicación de estas leyes constitucionales, automáticamente se dio una ruptura en las negociaciones con la iglesia. Por lo tanto, cuando los obispos tratan de renegociar toda esta situación con el presidente Calles les dice que no voy a renegociar absolutamente nada. Así es que no les quedan más que dos opciones. Y lo dijo así tajantemente: o obedecen la ley o se van a las armas, tal cual. Así le dijo Calles a los obispos. Obviamente, él sabía perfectamente que la única opción eran las armas. Todo este problema fue más o menos manejado, pero con la llegada en junio de 1926, con la ruptura de las negociaciones entre los obispos y la presidencia de la República, se ordena el cierre total de los templos y la suspensión total de la vida religiosa. Es decir, ya no había sacramentos, ya no había sacerdotes para confesar, ya no había misa, no había nada, no había absolutamente nada, no había bautismos, no había bodas, no había nada. Se suspendió por completo todo eso. Y les voy a explicar por qué se dio esta situación. Les voy a explicar ahora prácticamente lo que son las leyes de Calles, los aspectos finos que hizo este señor. El primero fue que el gobierno era el que iba a determinar cuántos sacerdotes deberían estar por templo. O sea, no era la iglesia, era el
el gobierno el que iba a decir cuántos sacerdotes estarían en cada templo. Solo debía haber sacerdotes mexicanos, por lo tanto hubo una expulsión sistemática de religiosos y de sacerdotes extranjeros del país. Se les prohibió participar en toda la vida social, absolutamente en todo. No podían bajo ninguna circunstancia decir que eran sacerdotes. Se les prohibió abrir y administrar escuelas, que había estado, o sea, la aplicación total del artículo 3. Se imponían multas, fuertes multas a la iglesia y a los sacerdotes por cualquier tipo de incumplimiento. E incluso se les llevaba a la cárcel si algún sacerdote se expresaba en contra de estas leyes, ¿sí? Y obviamente, como les dije, ya les dije, algunas de estas leyes, disposiciones, obligaban a los sacerdotes a casarse. Ante esto, hubo un fuerte celo por parte de la sociedad. Los obispos buscaron de alguna manera mediar en esta situación con el gobierno, no lo pudieron lograr. Y entonces se dan un movimiento inicial pacífico por parte de la sociedad católica mexicana. Estos movimientos católicos de la parte de la sociedad civil aún no eran movimientos militares, todavía no. Eran con tal de ejercer presión al gobierno para que depusiera de la aplicación de estas leyes. Esta resistencia vino dada por 3 grandes organismos, ¿sí? Se funda en 1924, como les decía, ya se venía fraguando toda la aplicación de esta ley, entonces la sociedad mexicana se fue preparando. En 1924 se funda la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, que fue el órgano central que en un momento dado coordinó y administró todo lo que fue la Guerra Cristera. A esto se unieron unas otras asociaciones, como por ejemplo fue la Asociación Mexicana de la Juventud Católica. Esta asociación se había formado en 1913, se adhiere a la Asociación de Libertad Religiosa para buscar fortalecer las acciones civiles en contra de la aplicación de las leyes. Y también se formó un partido político que buscaba de alguna manera hacer presencia en el Congreso, eso fue en 1925. Era el Partido Político Católico Unión Popular, así se llamaba. Muy bien. El 11 de julio, ante el advenimiento de la aplicación de estas leyes y como una manera de proteger a la sociedad civil de los abusos del gobierno, el episcopado mexicano ordena suspender todas y cada una de las manifestaciones públicas de culto, es decir, se hacían en el templo únicamente y a puerta cerrada. Y además, el 14 de julio se convoca un boicot en contra del gobierno. Es decir, no se pagaban impuestos, no se compraban no se compraban, por ejemplo, boletos de la Lotería Nacional, no se utilizaba el transporte público, muchos maestros que estaban en contra de la educación laica, dejaron de asistir a dar sus clases, colapsó toda la vida económica y educativa del país de alguna manera. Pero este boicot no pudo ser aplicado por mucho tiempo, ¿sí? Porque ante esta acción, el gobierno respondió con violencia. Es decir, y empezaron los arrestos, las ejecuciones, la profanación de templos, y empezó realmente, ahora sí, la verdadera persecución en contra de la sociedad católica, ¿sí? Ante todo esto, los obispos, y con autorización del Papa, y con una manera ahora de proteger de mejor manera a los fieles que eran atacados y ultrajados dentro de los mismos templos, recibe la autorización por parte del Papa Pío XI de suspender toda acción religiosa, incluyendo las que estaban dentro de los templos públicos, ¿sí? Todas las iglesias prácticamente fueron cerradas, fueron clausuradas, ¿sí? El diálogo termina y se cierra por completo el 22 de septiembre de 1926. Se suspende por completo, las iglesias son cerradas y a toda persona que se le había realizando algún acto religioso era detenida y dependiendo de quién era, podía incluso ser ejecutada, encarcelada, multada, etc. Esta fue la situación que agravó por todo el país el celo antirreligioso por parte del gobierno y un celo religioso y un celo por los sacramentos de parte del pueblo católico, ¿sí? Esto era una situación prácticamente insostenible. Por un lado, la sociedad mexicana pues estaba sin sacramentos. Los obispos ordenaron a los sacerdotes y a los demás obispos que huyeran del país porque se había declarado ya la persecución. Muchos obispos tuvieron que emigrar a Estados Unidos y refugiarse ahí. Se pidió a los sacerdotes que estaban en zonas rurales que emigraran a las ciudades y ofrecieran su servicio, ofrecieran la vida sacramental en capillas privadas, donde el gobierno no podía entrar, ¿sí? Solo podía entrar a los templos públicos, porque aquí en México los templos católicos son parte del gobierno federal, son propiedad federal,
no son propiedad de la iglesia, vaya, en términos sentidos. Entonces, en las capillas privadas sí se podía ejercer, vaya, dentro de la clandestinidad, la acción religiosa, la acción sacerdotal, pero nada más. Obviamente que muchos sacerdotes pues no tuvieron otra opción más que obedecer, pero hubo otros que no, otros que sí se rebelaron abiertamente ante esto, se unieron a las ligas militares, a los conglomerados militares que se estaban formando en diversos estados del país para iniciar la lucha, ¿sí? La lucha inició casi simultáneamente en todo el país, principalmente en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México y Zacatecas. Básicamente lo que es el centro del país, donde tenía mayor influencia la acción gubernamental de la presidencia de la República, ¿sí? Donde tenía mayor influencia estas leyes, ¿sí? Se dan los primeros levantamientos armados, estamos hablando entre agosto y septiembre de 1926. Al principio surgieron como pequeñas guerrillas. La más importante de ellas, la primera batalla que se puede hablar así, militar, la primera acción militar que se realizó entre cristeros y el gobierno federal, que incluso motivó el cierre del diálogo en septiembre de ese mismo año, fue la batalla en Huejiquillo, Jalisco. En Huejiquilla, Jalisco, el 29 de agosto de 1926 por parte del general cristero Pedro Quintanar. Y aquí inicia la lucha armada. Ante este ejemplo, muchas comunidades cristianas católicas se levantaron en armas, incluso algunas dirigidas por los mismos sacerdotes. Muchas personas buscando el cielo se levantaron en armas en busca de la libertad religiosa. Dentro de las ciudades, principalmente dentro de la Ciudad de México, ejercían presión las asociaciones civiles. Fuera de las ciudades, fuera de las metrópolis, del centro del país, en las zonas rurales fueron los levantamientos militares. Aquí es muy importante, la guerra cristera no atacó ciudades, no buscaba dominar ciudades, buscaba cortar y presionar al gobierno para que suspendiera las disposiciones legales anticlericales que habían ejercido. Por lo tanto, la guerra cristera no buscó bajo ninguna circunstancia atacar a la sociedad civil, se enfrentaban únicamente contra las fuerzas del gobierno. Esto es importante decirlo, ¿sí? Fue una guerra que podemos decir que fue una guerra justa y sobre todo llevada dentro de lo que cabe con justicia. Obviamente se cometieron abusos, obviamente se cometieron errores, por supuesto, no, eso es innegable. Pero fue una guerra que se trató de conservar dentro de los parámetros morales mejor posibles por parte de los cristeros, no por parte del gobierno, obviamente, ¿sí? Esto motivó entonces que los obispos, que se habían, la gran mayoría de ellos habían emigrado a Estados Unidos, buscaran el apoyo de los obispos norteamericanos, buscaran el apoyo de la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Porque necesitaban recursos económicos, recursos militares para poder mantener la lucha, obviamente, ¿sí? Por lo tanto, el episcopado norteamericano emite una ley o una recomendación a sus obispos de no participar activamente de estas luchas, ¿no? Recordemos que el gobierno también de Estados Unidos también era masón. El Plutarco Elías Calles, el causante de todos estos problemas, era masón ya anticlerical declarado, ¿sí? Por lo tanto, los obispos católicos en Estados Unidos no pudieron ejercer ningún tipo de presión al gobierno. Todo el financiamiento fue por parte de las acciones civiles de las organizaciones católicas dentro del propio país. Fueron ellos los que buscaron financiar y obtener los recursos necesarios para mantener esta guerra. Otro detalle importante, los cristeros no ejecutaron la leva. ¿Qué es la leva? La leva es esa acción donde los ejércitos, al dominar alguna región, obligaban a los hombres a adherirse a sus ejércitos para continuar la lucha. No. Todos los cristeros, todos los que estaban integrando ahí mismo los grupos militares cristeros eran por voluntad propia. Nadie fue obligado a adherirse a estos movimientos, ¿de acuerdo? Aquí un detalle importante que hay que aclararlo. Es verdad que los obispos católicos de México, muchos de ellos emigraron, otros trataron de conservarse en la clandestinidad en el país, nunca ejercieron un apoyo formal al movimiento cristero. Y esto obedece básicamente a una necesidad real de mantener seguros a los fieles. Es decir, si los obispos abiertamente se ponían a declarar que debían apoyarse en la lucha, que lo hicieron por abajito del agua algunos de ellos, pero no todos, era para evitar
que se incrementaran los hechos violentos en contra de la sociedad católica. Recordemos que los cristeros atacaban solo al ejército que iba a buscarlos, pero el ejército no solo atacaba a cristeros, atacaba comunidades enteras, destruía templos, los profanaba, incluso podrán ver en algunas imágenes profanaciones de templos, asesinaba a cuanta persona lo veían con cualquier distintivo religioso, era asesinado, era colgado de los postes de telégrafo, colgados de los árboles, eran ejecutados. Por eso es que tenemos 26 mártires, ¿sí?, dentro de aquí de la sociedad mexicana, recientemente proclamados santos, y que son un orgullo de valentía y de entereza ante las adversidades. Son verdaderos ejemplos de fidelidad a Dios y a fidelidad a la iglesia, ¿no? Por lo tanto, el ejército cristero inicia todo su movimiento como formando grandes grupos, pero eran grupos aislados de guerrillas. Cada quien tenía sus líderes. Había más de 200 líderes cristeros. Se buscaba que estos líderes fueran electos en base a su valor personal, su valentía y a su capacidad militar, obviamente. Muchos de ellos eran exmilitares y eran elegidos por democracia. Es decir, nadie se autonombraba líder, ¿sí? Había más de 200 de ellos. Y el ejército cristero llegó a formar hasta una cantidad de 50,000 combatientes. Otro comentario importantísimo y que se merecen una mención especial es las mujeres, la mujer mexicana. Las mujeres mexicanas durante este conflicto fueron una verdadera fuerza para poder llevarlo a cabo. No solo como guerrilleras, es decir, había mujeres guerrilleras, mujeres que formaban parte de los ejércitos cristeros, pero también había muchas mujeres que en la clandestinidad, ocultas, y a través de los movimientos, de las acciones de las ligas católicas que se habían formado en el país, buscaban los financiamientos para poder suministrar a los cristeros de armas. Es decir, estamos hablando de una gran cantidad de mujeres que ejercieron una gran cantidad de acciones en favor de la guerra cristera. Las mujeres fueron increíblemente valientes para defender la fe y participaron activamente, ¿sí? Se cuentan que había brigadas femeninas de apoyo y que llegaron a formar hasta más de 25,000 mujeres participando de la guerra cristera, ¿sí? Entonces, una mención especial a todas estas heroínas que realmente dieron su vida por el movimiento cristero, ¿sí? Hago una pausa para revisar sus mensajes de WhatsApp. Les recuerdo que estamos aquí en WhatsApp. Les voy a dar el teléfono de una manera rápida. Es el 521 33 14 64 41 18. Aquí estaremos al pendientes para todos y cada uno de sus comentarios. Estamos en vivo, transmitiendo por Valora Radio. Muy bien. La Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, que de ahora en adelante lo voy a llamar nomás la Liga, al ver que los combates eran de manera muy aislada y que no había una verdadera coordinación entre todas las acciones de la guerra cristera, deciden contratar a un general único, es decir, poner un alto mando militar que coordine las acciones de todo el movimiento cristero, y fue una de las mejores acciones que pudieron haber hecho. Por lo tanto, en julio de 1927, es decir, un año después de iniciado el conflicto, buscan al general Enrique Gorostieta. Este señor era un general revolucionario, o sea, participó en la Revolución Mexicana, tenía una amplia experiencia militar, un verdadero don de liderazgo. Su familia era católica, él no tanto, ¿sí? Él no realmente se puede decir que no era verdaderamente católico en el estricto sentido, ¿no? Estaba bautizado y todo, pero no era un verdadero católico de acción, ¿no? Se declaraba él inicialmente como agnóstico, perdón. Se le contrata para que coordine la lucha del ejército cristero, se le contrata por 3,000 pesos mensuales en oro y un seguro de vida para su familia. Por ahí podrán ver más adelante las fotografías donde está el general Gorostieta. Este general acepta la encomienda, lo primero que hace es reunir a los líderes cristeros y organiza ahora sí un verdadero movimiento militar de acción ordenada, sistemática y sobre todo bien financiada y administrada en cuanto a sus recursos. Es decir, pudo administrar de mejor manera, de una manera muy eficiente, los escasos recursos que tenía la lucha para poderla distribuir entre los diferentes grupos guerrilleros que había por todo el país, ¿sí? Se puede decir que el general Gorostieta cumplió cabalmente con su misión. Y aquí un comentario muy, muy importante con respecto al general Gorostieta.
Él al principio no se declaraba como tal católico, incluso esa fue su principal objeción cuando le propusieron dirigir a la guerra cristera. Pero la fe de su esposa, la fe de su familia, pero sobre todo, y en palabras del historiador Jan Meyer, el general Gorostieta dijo que descubrió la auténtica cristiandad en la fe de sus soldados. El general Gorostieta se convierte al catolicismo ahora sí plenamente al ver la fe de sus soldados, ¿sí? Eso nos da una idea del fervor religioso que se vivía dentro de los grupos cristeros. Es decir, ellos realmente vivían la fe, querían realmente vivir los sacramentos. Muchos sacerdotes, al ver la necesidad de este pueblo, se unieron a sus fuerzas, no todos como combatientes, pero sí todos formando parte de las acciones sacerdotales dentro de estos grupos para que vivieran los sacramentos. Podrán ver también misas al aire libre, donde están todos los guerrilleros en la Santa Misa, ¿no? El general Gorostieta, en una emboscada, muere en junio de 1929, escasos 19 días antes de firmar la paz. Se dice que fue traicionado, pero bueno, es uno de los grandes personajes de esta guerra, el general Enrique Gorostieta, ¿sí? Para el año de 1929, cuando la lucha se había hecho presente por la gran parte del país, donde las guerrillas cristeras habían dominado el combate, no habían tomado ciudades, le repito, no era su misión tomar ciudades, pero sí mermar por completo y aislar por completo al centro del país para ejercer presión y se derogaran todas estas leyes anticlericales, ¿no? Se depusieran todas estas leyes que iban en contra de la fe, en contra de la iglesia. Y lo estaban logrando. Es decir, realmente el ejército cristero estaba logrando su cometido de destruir trenes, cortar servicios de comunicación, cortar servicios de suministros, etc. Es decir, el gobierno cristero, que llegó a tener hasta 50,000 hombres distribuidos en el país, combatió y venció en gran cantidad de veces a un ejército militar del gobierno, que era compuesto por más de 70,000 activos, soldados activos, ¿sí? Para 1929, la situación era insostenible ya para el gobierno, estaba saliendo muy costosa la guerra, y como les digo, no tomaban ciudades, sino que cortaban los suministros de las ciudades. Las mismas ciudades comenzaron a hacer presión al ejército, o al gobierno federal, para que depusiera las armas, es decir, para que terminara esta lucha, porque las mismas ciudades se veían afectadas. Sube al poder, en 1928 sube, una persona muy allegada al anterior presidente Plutarco Elías Calles. En 1928, el presidente electo era el general Álvaro Obregón, pero es asesinado. Por lo tanto, entra un presidente interino, que es el señor Emilio Portes Gil, también masón, también anticlerical y segundo de Plutarco Elías Calles. Es decir, era una persona que era mangoneado en el poder por Plutarco Elías Calles. Vaya. Entra este señor al poder de manera interina, y bajo las presiones de dos embajadores, uno es el de Estados Unidos, el embajador Dwight Morrow, y el embajador de Chile, el señor Cruchaga Tocornal, así se llamaba, ¿sí? Cruchaga Tocornal. Estos dos embajadores lograron volver a sentar en la mesa de diálogo al gobierno federal, liderado por Emilio Portes Gil, y una comisión de 2 obispos para negociar las condiciones, 2 obispos mexicanos. El primero era el obispo de Tabasco, y que posteriormente sería nombrado el arzobispo de México y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo Pascual Díaz, y el delegado apostólico, el obispo mexicano Leopoldo Ruiz. Ellos se reúnen con el gobierno federal y logran establecer un tipo de acuerdo incompleto, ¿sí? El caso es que el 21 de junio de 1929, casi exactamente 3 años después del inicio de los conflictos, se declara la paz entre los cristeros y el gobierno federal. Muchos cristeros no estaban de acuerdo con esta paz, porque las condiciones en las cuales se había firmado, o incluso se había acordado la paz, porque ni siquiera hay un documento firmado como tal, estos acuerdos de paz era un simple receso a la aplicación de las leyes, pero no era una derogación misma de las leyes, ni tampoco se ofreció ninguna garantía para el respeto de la libertad religiosa en lo subsecuente, ¿sí? Por lo tanto, muchos soldados cristeros se sintieron ofendidos por estos acuerdos, muchos de ellos continuaron durante algún tiempo con su lucha, pero a partir de esta fecha, 21 de junio de 1929, se logró la paz en términos generales, ¿sí?
Básicamente se logró una amnistía general para todos los combatientes cristeros. Cualquiera que depusiera las armas recibiría la amnistía, es decir, no sería ni perseguido ni ejecutado por sus acciones, cosa que el gobierno no cumplió. Muchos líderes cristeros fueron perseguidos y ejecutados posteriormente de esta amnistía. Obviamente se le devolvieron las propiedades a la iglesia, básicamente se le devolvieron las casas curales, por decirlo de alguna manera, y algunas escuelas, pero no se les devolvieron los templos. Los templos hasta el día de hoy siguen siendo propiedad federal, ¿sí? Y obviamente se buscaron condiciones para la no aplicación de la legislatura constitucional y de las leyes de calle, ¿sí? Pero como les digo, no existía absolutamente ninguna garantía. Estos acuerdos fueron solo de palabra. Obviamente que los obispos mexicanos se vieron conformes con esto y decidieron aceptarlos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitaban de alguna manera mantener la paz, regresar al culto y evitar mayor derramamiento de sangre, ¿sí? Para una de las condiciones que se diera esta amnistía fue que los obispos rompieran con la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa, es decir, que rompieran un poco relaciones con ella. Por eso es que hasta el día de hoy la Liga se ha mantenido, como quien dice, oculta de la sociedad. No es un organismo fuerte, se ha mantenido por ahí, pero perdió toda su fuerza porque los obispos ya le retiraron su apoyo en busca de la paz, obviamente. Y se formó una nueva organización para promover la acción civil de los católicos en esta nueva etapa de tolerancia mutua. Y se llamó la Acción Católica Mexicana. Obviamente los sacerdotes, los religiosos pudieron regresar a sus conventos, pudieron nuevamente mostrar sus hábitos en público, pero aún se seguían manteniendo restringido el uso del culto público, es decir, procesiones o cosas así estaban muy restringidos, ¿no? La aplicación. Fue un proceso paulatino. Obviamente que este proceso se le llamó el modus vivendi, es decir, un aspecto de tolerancia entre gobierno e iglesia católica. Obviamente que los grandes abusos llegaron por parte del gobierno, porque esta situación difícil y tensa, esta paz tensa, duró casi una década después, ¿sí? Obviamente que le correspondió al presidente de la República en ese tiempo, el presidente interino Emilio Portes Gil, declarar el fin del conflicto y, como les digo, no emite ninguna corrección o ninguna transformación de las leyes. Es decir, simplemente dijo, no las voy a aplicar, ¿sí? Por lo tanto, este proceso de tolerancia mutua permaneció durante 10 años más o menos. Se le llamaron el modus vivendi, donde yo hago como que no existe la ley y tú haces como que tampoco existe la ley. Es decir, yo no la cumplo y yo no la aplico, ¿sí? Pero siguieron dando fuertes abusos en contra de la vida religiosa en nuestro país. Fue hasta 1979, con la visita de su santidad San Juan Pablo II a México, cuando vino a inaugurar la tercera conferencia general del episcopado mexicano en la ciudad de Puebla, fíjense, hasta 1979, cuando se reinician de alguna manera el diálogo gobierno e iglesia de manera formal. Y fue hasta el año de 1992, con el presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando las leyes anticatólicas de la Constitución son reformadas y se restablecen las relaciones iglesia-estado. Fue hasta 1992, ¿sí? Esto es, en términos generales, la guerra cristera. Fueron movimientos armados salvajes, verdaderamente increíbles, donde se pueden leer increíbles hazañas y proezas militares por parte de campesinos, porque eso eran lo que eran la gran mayoría del ejército cristero, eran campesinos, eran liderados por militares, sí, muchos de esos grupos sí, efectivamente eran liderados por militares, muchos de estos campesinos también tenían experiencia militar porque veníamos de una revolución, ¿sí? Si recordarán, una década antes, la sociedad mexicana acababa de terminar lo que es la llamada Revolución Mexicana, un conflicto armado en todo el país, una verdadera guerra civil. Por lo tanto, las capacidades militares de las personas que formaban parte tanto del ejército como del ejército cristero tenían grandes experiencias militares, entonces fueron verdaderos combates militares, es decir, no eran ¿cómo se puede decir? Una horda de personas tirando balazos a lo tonto. No, eran verdaderas estrategias militares que se llevaron a cabo con mucha eficiencia. Por eso es que 50,000 soldados cristeros lograron dominar gran parte del centro del país y poner en jaque todas las acciones del gobierno, ¿sí? ¿Qué debemos aprender de los cristeros? Pues debemos aprender muchas cosas, sobre todo la férrea
férrea fidelidad que mostraron. ¿Sí? Ellos no estuvieron dispuestos a que absolutamente nadie les impusieran algunas condiciones para poder vivir su fe. Hoy, en cambio, y lo digo con mucho pesar, no somos capaces de defender nuestra libertad, no somos capaces, en muchos sentidos, de hablar de las verdades de fe en público, porque nos tachan de intolerantes y queremos ser tolerantes de otras cosas, etcétera. Es decir, necesitamos retomar esa valentía. Como católicos debemos volver a levantar la voz. No estoy hablando de tomar las armas, pero sí levantar la voz ante toda esta gran cantidad de movimientos antirreligiosos, antivida, antimorales, que van en contra del verdadero desarrollo, del verdadero fin trascendente del hombre. Debemos de retomar esa valentía que mostraron los cristeros. Ellos fueron capaces de tomar las armas para defender su fe. Nosotros debemos ser capaces de salir nuevamente a las calles para defender lo que sabemos que es la verdad, ¿sí? Defender la vida, defender la fe, defender a nuestra sociedad, defender la moral, vaya, defender el alma y la verdadera formación integral de nuestra sociedad bajo los principios cristianos de verdad. ¿Ok? Bien. Hay unos cantos cristeros muy conocidos, se los voy a decir porque de verdad vale la pena comprender qué era lo que llevaban estas personas cuando iban al combate. Iban a combate cantando esto: reine Jesús por siempre, reine su corazón, que es nuestra patria, es nuestro suelo, que es de María la nación. Otro de ellos, y el más famoso de todos: que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquier triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y obviamente el grito de guerra fue ese: viva Cristo Rey. Estas personas se lanzaban al ataque gritando viva Cristo Rey. Eran fusilados gritando viva Cristo Rey. Viva la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Esos eran los cánticos de los cristeros. Eso era lo que llevaban en su corazón al momento de empuñar un arma para defender su libertad, a vivir su fe, ¿sí? A poder vivir y recibir los sacramentos de manera digna, ¿sí? Eso es lo que debemos de aprender de ellos. Debemos de salir a la calle todos los días a vivir nuestra vida y a defender nuestros valores morales y nuestros valores religiosos en la sociedad, gritando viva Cristo Rey, viva la siempre Virgen María de Guadalupe. Este debe ser nuestro grito de guerra cada vez que nos despertamos y salimos a la calle. Muy bien. Se ha dicho que no había apoyo por parte de la Iglesia al movimiento cristero. Es un arma de dos filos. No podemos hablar del abandono de la Iglesia a los cristeros, eso es mentira, eso no es verdad, ¿sí? Que sí hubo muchos obispos que se opusieron a la guerra, sí, hubo muchos, pero también hubo muchos que la apoyaron, e incluso hay unas palabras que tienen mucho sentido para nosotros hoy en día cuando las analizamos. Una comisión de obispos viajó al Vaticano para buscar el apoyo de su santidad el Papa Pío XI. Y el secretario de Estado en ese momento, el cardenal Gasparri, le dijo a los obispos, cuando los obispos le preguntaron si debían o no apoyar la guerra cristera, el cardenal Gasparri, que era el secretario de Estado de su santidad Pío XI, les dijo: si yo fuera un obispo mexicano, en este momento vendería todas mis alhajas y mis posiciones para apoyar el conflicto, ¿sí? Para apoyar a los cristeros. Eso fue lo que les dijo el secretario de Estado a los obispos. Su santidad, fíjense esto, muy importante, el Papa Pío XI promulga la encíclica Iniquis Afflictis, es decir, estamos muy afligidos, básicamente lo que estaba diciendo, donde denuncia todos los atropellos por parte del gobierno federal en contra de la Iglesia Católica en México, condena al gobierno y alaba las acciones de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, es decir, alaba las acciones de la Liga. No alaba el conflicto armado, no, pero alaba a la Liga, que era la que había coordinado todos estos procesos. Obviamente estaba dando un apoyo escondido a todo el movimiento. El obispado mexicano emitió documentos a lo largo de todo este proceso, y muchos de ellos son muy interesantes. Por ejemplo, hay un comunicado que dice así: hay circunstancias en la vida de los pueblos en que es lícito a los ciudadanos defender por las armas los derechos legítimos que en vano han procurado ponerla a salvo por medios pacíficos. Plutarco Elías Calles les fue muy sencillo: o obedecen las leyes o se van a las armas. Básicamente no les dio opción, sino que de ir a las armas y defender lícitamente a través de ellas, a través del arma, sus derechos a vivir una fe de manera libre, vaya, ¿sí? Otros comentarios, como por ejemplo generosos, que describió a los cristeros como generosos defensores de la libertad religiosa.
Luego, como una forma de apoyo por parte de su santidad Pío XI, no solo había emitido la encíclica, sino que además bendice el grito de Viva Cristo Rey. Este grito también fue escuchado en España durante la Guerra Civil Española. Y dice así el documento donde dice: se concede a los que están en México, fíjense nada más, indulgencia plenaria in articulo mortis, o sea, en peligro de muerte, si confesados y comulgados, o por lo menos contritos, pronuncien con los labios o con el corazón la jaculatoria Viva Cristo Rey, aceptando la muerte como enviada por el Señor en castigo de nuestras culpas. Fíjense lo que dice: el Papa concede indulgencia plenaria a todos aquellos que mueran con el Viva Cristo Rey en la boca o en el corazón y con el arrepentimiento de sus pecados en el alma. El Santo Padre, por decirlo así de una manera oculta o por abajito del agua, apoyó el movimiento cristero. Sí, les dio la fuerza necesaria para que esos hombres salieran a combatir, sabiendo que contaban con el apoyo un poco escondidito de su santidad el Papa. ¿Sí? Les había dicho también que este conflicto no terminó realmente con la guerra, sino continuó más adelante. El mismísimo Papa en 1926 envió una carta personal al presidente Calles llamada Paterna Sales Solicitudo, en la cual básicamente es una sana solicitud paternal, donde el Papa pedía al presidente Calles que no aplicara estas leyes anticlericales, ¿sí? Porque las calificaba de que eran tan injustas que no merecían el nombre de leyes, ¿sí? Termina el conflicto en 1929, se da la amnistía, el gobierno rompe mucho de estas promesas, ejecuta muchísimas personas, cuelga a muchas personas, muchos sacerdotes fueron asesinados a lo largo de todo este conflicto, muchas personas perseguidas. Por eso es que ahorita en México tenemos 26 santos cristeros. El más reciente de ellos pues fue Joselito, ¿sí? José Sánchez del Río, el niño de 14 años que muere martirizado por no renunciar a su fe, ¿sí? Por no pisar un crucifijo ahí. Y muere gritando Viva Cristo Rey. En 1932 la situación nuevamente se pone difícil, regresan los abusos en contra de la Iglesia Católica y el 29 de septiembre de 1932 el Papa Pío XI dirige nuevamente otro documento, otra encíclica en contra del gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque no estaban respetando las condiciones de la paz que se había firmado 3 años anteriores. La encíclica se llama Acerba Animi Ansietudo, por si la gustan buscar, ¿sí? Donde el Papa incluso invita nuevamente a los católicos a defender los sagrados derechos de la Iglesia, así lo llamó, ¿sí? Ya no tanto por las armas, no estaba incitando una lucha armada, aún había pequeños grupos por ahí esporádicos, pero sí a seguir un movimiento de defensa, ¿sí? Ahora a través de la Acción Católica Mexicana, que estaban ya con coordinación con el Obispado Mexicano, ¿sí? Esta situación no se resolvió aún, inclusive durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, que duró de 1934 hasta 1940, las políticas anticristianas continuaron. El Papa tuvo que emitir una nueva encíclica, fíjese, llevan 3 encíclicas y una carta al presidente Calles. La tercera encíclica fue emitida el 28 de marzo de 1937, se llamaba Firmissimum Constantiam, ¿sí? Les voy a poner estos nombres en las encíclicas en la página de Soldados de Dios para que ustedes puedan consultarlas posteriormente, ¿sí? Nuevamente se dirige a los católicos en México, básicamente le recomendó a los mexicanos, al clero y a la Acción Católica, o sea, a las sociedades civiles coordinadas bajo la Acción Católica, que se organizaran de manera pacífica, aunque reconocía la legitimidad de la defensa armada si las condiciones eran determinantes. Fíjense, 1937 se estaba por reanudarse los conflictos armados, estamos hablando de 10 años después. La Iglesia no se mantuvo ajena al conflicto, hay que ser muy claros. Los obispos, por prudencia y sobre todo por tratar de defender a los fieles, fue que ordenó en muchas ocasiones las suspensiones de los eventos de culto público, pidió a los sacerdotes que se reubicaran en algunos lugares para defenderlos, ¿no? Eso fue lo que sucedió, pero la Iglesia siempre apoyó el movimiento cristero, siempre, ¿sí? Por lo menos en ese apoyo moral, aunque no fuera un apoyo público como tal, obviamente, para evitar reencrudecer las acciones. En estos mismos tiempos la Iglesia tenía otro fuerte problema y era el nazismo, ¿sí? Si recordarán, en estos tiempos
el Papa tenía 3 grandes problemas anticlericales en el mundo. Uno de ellos era México, otro era Alemania y otro era Rusia. En todo este complejo asunto internacional que se estaba dando, la Iglesia sobrevivió en esta sociedad. La Iglesia pudo salir al frente, incluso capaz de tomar las armas para ir a defender lo que ellos creían digno y justo. Esa fue la guerra cristera. Como les dije, fue una repasada muy por encima, más o menos comprender lo que hubo. Hubo muchísimas batallas, muchísimas muertes. Se habla alrededor de 250,000 muertos. No se puede confirmar estas cifras, puesto que las personas que combatían lo combatían realmente en zonas alejadas de las ciudades, en zonas principalmente rurales o en pequeños pueblos, donde defendían plazas y desde ahí cortaban suministros. Esa fue la acción de la guerra cristera, verdadera valentía de estos hombres que salieron, y mujeres, hombres y mujeres que salieron a defender su fe sin miedo, sin ninguna reserva. ¿Por qué? Porque sabían que las leyes eran injustas. Y el catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente, que la guerra puede ser justa cuando defiende por medio de las armas aquellos valores morales o aquellos valores religiosos que no pudieron lograrse por las vías pacíficas. El mismísimo gobierno rompió todo tipo de relación con la Iglesia. Ellos provocaron la guerra y obviamente los cristianos, la sociedad cristiana tuvo que salir a defenderse, ¿sí? Nos acaba de llegar un mensaje desde Monterrey. Eduardo Novoa. Gracias, Eduardo, por tu comentario. Gracias por decir que este es un excelente programa. Y efectivamente, la cristiandad es un tema muy interesante, como les decía al principio, es un tema que está oculto en los libros de historia, se menciona muy por encimita, pero fue un verdadero conflicto armado que duró 3 años y que colapsó la vida del país, la vida por lo menos del centro del país. Entonces fue una verdadera guerra interna, una verdadera guerra civil con los mismos tintes y matices que tuvo algo así como la Revolución Mexicana, verdaderas fuerzas gubernamentales enfrentando a soldados que eran prácticamente milicia, pero eran verdaderos soldados campesinos que habían tomado las armas para defender su derecho a tener una vida religiosa digna y libre. Por supuesto, es un tema importantísimo y abiertamente lo digo, si queremos investigar más de este tema, tenemos que ir a mucha bibliografía, que no hay mucha, realmente no hay mucha, son relativamente pocos los investigadores que se han pronunciado a fondo por dar a entender este conflicto y darlo a conocer, principalmente Jan Meyer, que escribió su tesis doctoral con respecto a la cristiandad y sacó 3 libros preciosos. Ahí recomiendo a quien los encuentre, cómprelos, porque realmente vale la pena comprender cómo fueron los conflictos armados. Durante todo el programa estuvieron aquí pasando las imágenes de los cristeros, de las ejecuciones. Muchos de ellos eran fusilados, otros eran colgados, verdaderos fuerzas militares que buscaron desde su fe salir a defender a la Iglesia. Y debemos de rendirles honor y debemos darnos cuenta como pueblo de México que somos, que verdaderamente somos gente valiente, que estamos dispuestos a defender nuestros derechos hasta las últimas consecuencias. Yo invito a toda la sociedad mexicana, a todos los que nos están escuchando, a todos los católicos que están celosos de su fe, que no tengan miedo de salir a la calle y anunciar lo que tenemos que anunciar. No podemos tolerar bajo ninguna circunstancia lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿sí? No solo en nuestro país, en todo el mundo. Debemos de rechazar por completo la cultura de la muerte, ¿sí? Debemos decir sí a la vida. Debemos decir sí a la moral y dejar de guiarnos o de ser permisivos con ideologías completamente inmorales. Debemos de defender la educación de nuestros hijos, debemos de salir a la calle y levantar nuestra voz. Debemos de armarnos de valentía, volver a ser verdaderos cristeros de nuestro tiempo, tal vez no con armas, pero sí con la inteligencia y con el corazón bien puesto a defender las ideas de la vida y de la moral. No debemos permitir que nuestra casa, que es la casa de María Santísima, la Virgen de Guadalupe, que en nuestra casa se instauren políticas o leyes en favor del aborto, de la eutanasia, de la homosexualidad, de la pérdida de los valores familiares, de la mal llamada ideología de género. No debemos de permitirlo, debemos ser capaces de defenderlo. Así es que le pido a todos y cada uno de ustedes, pónganse la armadura de cristeros mexicanos, salgan a la calle a gritar viva Cristo Rey, a defender los valores que han definido nuestra sociedad a lo largo de los años. Estas personas hace casi 100 años fueron capaces de hacerlo, nosotros tenemos también que ser capaces de hacerlo, salir y a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestro ejemplo, dar un verdadero testimonio de vida. Debemos de
retomar el celo religioso y el celo por la verdad y por la moral que definió la sociedad de los años 20 en nuestro país. Volvamos a ser verdaderos cristeros para defender la verdad y poder vivir en libertad total nuestra fe. ¿De acuerdo? Bien. Agradezco a todos y cada uno de ustedes sus comentarios, WhatsApp, también en Facebook, estaremos ahí al pendiente para responder todos y cada uno de ellos. No me queda más que despedirme, agradecerles infinitamente que hayan estado en este programa, pedirles sus oraciones y pedirle que Dios los bendiga abundantemente. Gracias y hasta luego.